Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos entonces a ver el día de hoy lo que es médula espinal. Entonces, bueno, vamos a ver varias cosas, ¿verdad? Acerca de la médula espinal. Entre ellas, lo primero es la localización. Ella, ¿verdad? Se localiza en el conducto raquídeo. El conducto raquídeo se forma por la superposición de todas las vértebras. La superposición de todos los agujeros vertebrales forman el conducto raquídeo. Entonces tenemos la extensión. La extensión de la médula espinal, ¿verdad? Viene desde la base del cráneo, donde está el agujero magno, desciende por todo el conducto raquídeo y llega a más o menos entre L1 y L2. En el recién nacido está más abajo. A medida que el niño va creciendo, el límite inferior va ascendiendo. Este límite entre L1 y L2 es importante, sobre todo cuando el anestesiólogo va a colocar una anestesia raquídea o cuando se va a tomar muestra de líquido cefalorraquídeo. Debe hacerse debajo de este límite para evitar lesionar como tal la médula espinal. Los ensanchamientos. ¿Verdad? Los ensanchamientos son a nivel de, sobre todo de la parte cervical y de la parte lumbar, porque en esos sitios es donde hay muchas más neuronas, porque ellas se dirigen a las extremidades. En cambio, aquí en la parte torácica hay mucho menos, porque las neuronas aquí, ¿por qué son menos? Porque las neuronas nada más se van a encargar, cada una se va a encargar de su costilla respectiva, o sea, de inervar los músculos intercostales y ya. En cambio aquí, por ejemplo, C5 se va a encargar de inervar varios músculos, entre ellos el deltoide, el coracobraquial, varios músculos del miembro superior. Igualmente C6 se va a encargar de varios músculos. Entonces, por eso existe el ensanchamiento tanto superior como inferior, que este sería para las extremidades inferiores. Entonces, los ensanchamientos son a nivel cervical y lumbar. Ahora, fíjense que aquí está saliendo, ¿verdad? C1. Y C1, ¿verdad? Este es eso se llama el segmento medular. El segmento medular C1. Su nervio sale entre el cráneo y el cuerpo de C1. Igual. Después, el segmento medular C2 sale entre C1 y C2. Y como ustedes saben, ¿verdad? Que lo vieron en Morfo 2, que entonces los segmentos medulares, los segmentos cervicales llegan hasta C8 en vista de que entonces el segmento C7, ¿verdad? Sale por debajo de su vértebra, así como el segmento C1, perdón, el segmento C1 sale por encima de la vértebra, así el segmento C7 sale por encima de la vértebra, pero debajo de la vértebra C8, C7 va a salir el segmento medular C8. Entonces, si se fijan que el grosor del segmento medular, voy a poner aquí la lupa, el grosor del segmento medular no es del mismo grosor de la vértebra. Eso hace que fíjense que los segmentos medulares cervicales se terminan antes que se terminen los cervicales, antes que se terminen las vértebras. De tal manera que cuando sale el nervio de la médula espinal tiene que bajar un poquito, porque la médula se terminó antes, el segmento medular se terminó antes. Entonces fíjense que en el caso de las lumbares, fíjense que los segmentos medulares lumbares están a nivel de las torácicas. Entonces cuando sale, por ejemplo, L1, tiene que echarse el polo para allá para abajo para salir.
y así van saliendo. Fíjense que las sacras, que son las grises, tienen que desde L1 bajar hasta llegar a aquí S1, S2, S3. ¿no? Entonces, por eso es que esto se termina aquí entre L1 y L2 más o menos. Pero los nervios tienen que seguir bajando. Es por eso que les coloqué esta imagen en que los segmentos cervicales, ¿verdad? El nervio sale aquí al ladito prácticamente, pero a medida que vamos descendiendo en los segmentos torácicos, los segmentos lumbares, el nervio que sale de la médula espinal tiene que bajar para ir a buscar su agujero correspondiente. Fíjense que entonces, esto es ¿verdad? El sacro, ¿verdad? Esto sería L4, perdón, L5, L4. Entonces, vienen todo ese poco nervios, que son, en estos casos son los lumbares, los morados son los lumbares y los rosados son sacros. Entonces vienen descendiendo, aquí viene L4 y sale. Viene descendiendo el L5 y sale aquí entre L5 y S1. Después sigue descendiendo aquí S1 y sale aquí. A esta composición de varios nervios que siguen bajando después del cono medular. El cono medular llamamos al segmento más distal de la médula espinal, ¿verdad? Es el cono medular. Entonces, después todo este poco de nervios que siguen bajando se les llama cola de caballo. Cola de caballo. Entonces, aquí viene la cola de caballo y puede llegar a ser comprimida por una hernia discal. Fíjense, las hernias discales son protuberancias que salen de los discos intervertebrales. Entonces, este disco intervertebral, ¿verdad? Se protruye hacia atrás y fíjense cómo puede comprimir aquí a L5. O este que está aquí puede comprimir a S1. Fíjense que aquí como está normal, pero aquí como lo puede comprimir. Entonces, ahora vamos a ver los medios de protección de la médula espinal, que ella se protege con unas capas de tejido que se llaman meninges y que se deben aprender las 3 capas de meninge, que son las mismas capas que están a nivel cerebral. Entonces tenemos de lo superficial a lo profundo, tenemos la capa que es dura madre, ¿verdad? Luego viene aracnoides, ¿verdad? Y por último, la pía madre. Entonces tenemos dura madre porque es bastante dura. Cuando se va a pasar la aguja a través de ella, se siente lo dura que es. La aracnoides, ¿verdad? Porque envía unas prolongaciones, que más o menos parecido a esto. Aquí fíjense que aquí está la dura madre, que es esta verdecita. Después esta capa rosadita es la aracnoides. Y la aracnoides envía unas prolongaciones hacia la médula espinal como tal, que es este círculo, ¿verdad? Envía unas prolongaciones de sostén, como si fuera una telaraña. Por eso esa capa rosadita, que es la del medio, se llama aracnoides. Y por último, es la que ya cubre directamente a la médula espinal, es la pía madre. Entonces, una de las cosas que ustedes deben aprenderse, pues se lo van a pedir en algún momento, ¿verdad? Son las capas que deben atravesar con la aguja si van a tomar muestras de líquido cefalorraquídeo o si van a colocar una anestesia raquídea. Ahora, tienen que saber algunas cosas. Primero, ¿dónde está el líquido cefalorraquídeo? El líquido cefalorraquídeo se encuentra entre la aracnoides y la pía madre. Porque de hecho no les hablé de los espacios. Encima de la dura madre, donde está esta aguja, porque esta es la dura madre, lo amarillo, encima de la dura madre, por encima, está el espacio que se llama epidural. Se llama epidural.
debajo de la dura madre se encuentra otro espacio llamado subdural. El espacio entre la dura madre y la aracnoides se llama subdural. Y el espacio entre la aracnoides y la pia madre se llama subaracnoideo. Entonces, ¿dónde se encuentra el líquido cefalorraquídeo? En el espacio subaracnoideo, debajo de la aracnoides. Entonces, ¿qué capas debemos atravesar con la aguja? Si vamos, por ejemplo, a tomar muestra de líquido cefalorraquídeo, que es allí en el espacio subaracnoideo. Entonces, bueno, tienen que recordar un poquito de Morfo 2 cuando vieron ligamentos de la columna vertebral, cuando vieron músculos de la columna vertebral. Entonces, todo en nuestro cuerpo, ¿verdad? Tiene piel, está cubierto de piel, y después siempre debajo de la piel viene la grasita que se le llama tejido celular subcutáneo. Entonces, la aguja atraviesa primero piel, luego tejido celular subcutáneo, ¿verdad? Luego un músculo que une las apófisis espinosas que se llama epiespinoso, músculo epiespinoso. Luego un músculo que está entre, porque aquel está aquí un poco encimita, este está entre las apófisis espinosas y se llama músculo interespinoso. Luego, ¿verdad? Llegamos a este ligamento que sostiene por detrás, o sea, se encuentra detrás del conducto raquídeo y ayuda a sostener las vértebras. Este ligamento se llama ligamento amarillo. Entonces, piel, tejido celular subcutáneo, epiespinoso, interespinoso, ligamento amarillo y caemos en el espacio epidural. Entonces, luego atravesamos la dura madre. De hecho, las agujas, para atravesar la cuesta, tienes que empujarla porque venías empujando la aguja normal, como cuando colocas una inyección en la región glútea, pero aquí, para atravesar a la dura madre, debes hacer un esfuerzo mayor y a veces suena el atravesarla. Atraviesas la dura madre, caes en el espacio subdural, atraviesas el aracnoide y caes en el espacio subaracnoide. Ustedes dirán, ajá, doctor, pero ¿cómo hago yo si yo no tengo visión de rayos X para saber que estoy en el espacio subaracnoide? Bueno, no es tan fácil, obviamente, como se los estoy diciendo, pero tú debes ubicarte por anatomía, ¿verdad? Bueno, la primera anatomía que debes saber es dónde están las apófisis espinosas, qué apófisis espinosa estoy palpando. Entonces, por semiología, que la semiología estudia cómo se examinan los pacientes, por semiología se sabe que a nivel de la cresta ilíaca está L4. Entonces ya tú sabes que está la apófisis espinosa del L4. Ya tú sabes que si te vas entre esa y la de arriba, estás en el espacio entre L3 y L4. Y con eso estás seguro que no le vas a dar a la médula espinal, porque la médula espinal no llega hasta allí. ¿Ves? Claro, la duramadre y la piamadre, o sea, la duramadre y la aracnoide sí siguen bajando, pero la médula espinal se queda allá arriba y ella envía a los nervios, que es la cola del caballo, pero las capas siguen bajando. Por lo tanto, yo me voy a encontrar las capas con la uva, ¿no? Entonces, atravieso eso y voy a llegar a un sitio duro. Puede que yo me confunda con este hueso, o sea, con la apófisis espinosa, pero es difícil que la aguja tú la confundas que está en el hueso o que está en el espacio, en la capa, en la dura madre, porque la aguja tiene que haber pasado bastante. Si choco con la apófisis espinosa, la aguja es porque no ha entrado casi nada, ¿ves? Entonces, cuando llego a la dura madre,
al atravesarla voy a meterla un poquito más y voy pendiente de que va a echar una o dos goticas de un líquido súper transparente, como el agua de un río. Así dice el libro. El líquido cefalorraquídeo, las características es que es transparente como agua de roca. ¿Ves? Entonces ya tú te aseguras que está en el líquido cefalorraquídeo. Hay anestesias que no se colocan allí, o sea, hay anestesias que se colocan también ahí en el espacio subaracnoideo, que es la que se llama la anestesia raquídea. Pero hay otras anestesias, sobre todo en el caso de las cesáreas, que son operaciones rápidas, que la aguja no llega hasta allá, sino que puedes colocarla en el espacio epidural, o sea, sin atravesar la dura madre. Entonces tú llegas a esa dureza, lo que hace es que te retiras un poquito. Te retiras un poquito y el líquido debe pasar normal. Ok, ahora con la irrigación. Irrigación de las vértebras. Perdón, de la médula espinal. Entonces, si se acuerdan, ¿verdad? En la primera unidad que vieron la arteria subclavia, que da una primera rama llamada la arteria vertebral. Esa arteria vertebral, ¿verdad? Va a ir subiendo por los agujeros de las apófisis transversas, ¿verdad? Los agujeros de las apófisis transversas, y va a ir subiendo, ¿verdad? Va a ir subiendo hasta introducirse en el conducto raquídeo y acompañar a la médula espinal subiendo para pasar a través del agujero, que más o menos estaría a este nivel, el agujero magno. Entonces, ellas vienen subiendo, ¿verdad? Vienen subiendo y entonces van dando estas ramas. Las meningias posteriores, ¿verdad? Para las meninges como tal, me va a dar la espinal posterior y la espinal anterior. Entonces, la espinal posterior es esta que se ve aquí. Esta que se ve aquí. Espinales posteriores porque se van a ir por detrás de la médula espinal. Y la espinal anterior porque es esa sí es una sola, porque se va a formar de las dos que están dando las vertebrales. Esta es la vertebral, esta es la vertebral. Las dos vertebrales van a dar la espinal anterior y la espinal anterior se va a unir y va a hacer una sola arteria por delante. Estas espinales posteriores no se van a unir, sino que ya van a ir separadas por detrás de la médula espinal. Igualmente va a dar otra que se llama cerebelosa posterior inferior, que la vamos a ver luego cuando veamos la clase de irrigación del encéfalo. Otra arteria que les gusta preguntar a veces, no solamente es la médula espinal, ¿verdad? Que es tan larga como la ven aquí, no solamente recibe irrigación a través de la espinal anterior y las espinales posteriores que están cortaditas aquí, sino también hay una arteria larga que se llama arteria radicular mayor o de este señor que debe ser como alemán. Adam Kiewicz. Adam Kiewicz, parece que es así. Bueno, esa arteria, ¿verdad? Se origina de las arterias intervertebrales. Recuerden que las arterias intervertebrales no, intercostales. Las arterias intercostales se originan a su vez de la aorta. Entonces, las intercostales T12 puede ser, los libros dicen que en algunas personas se origina de T12, en otras de L1, en otras de L2, en otras de L3. Esas son como la mayoría de las arterias de donde se origina. Y ella sube, ¿verdad? Sube y más o menos a nivel de las vértebras entre T9 y T12 se anastomosa con la espinal anterior para entonces ayudar a la irrigación. Entonces pudiera ser que les hagan esa pregunta. ¿Quién es la arteria mayor que da mayor irrigación a la médula espinal? Es esta señora, arteria radicular mayor o de Adam Kiewicz. Entonces fíjense, aquí viene lo que les decía, la espinal anterior
y las dos espinales posteriores. Una de las cosas que deben conocer es que, si se dan cuenta aquí, la espinal anterior se encarga de los 2/3 anteriores de la médula espinal. Fíjense todo el trabajo que hace. Ella sola, la espinal anterior, se encarga de los 2/3 anteriores de la médula espinal, abarcando su sustancia blanca y sustancia gris. Prácticamente ya aquí a nivel posterior casi no hay sustancia gris y se encargan las espinales posteriores. Las espinales posteriores se encargan de 1/3 posterior de la médula espinal. Fíjense, vamos a decir la paradoja. Una sola se encarga de 2/3 y dos se encargan de 1/3 de la médula espinal. Suana, el límite como tal de la médula espinal es desde la emergencia de C1, de la raíz nerviosa C1, hasta el cono medular. Pero desde el punto de vista de la columna vertebral, desde dónde a dónde va, la médula espinal va desde el agujero magno, en la base del cráneo, hasta la división entre L1 y L2, el límite entre L1 y L2. Y las meninges sí abarcan la cola de caballo, o sea, bajan, descienden con la cola de caballo. O sea, no se terminan en la médula espinal, sino que siguen descendiendo. El libro les va a decir, la primera neurona se encuentra, vamos a hablar de la vía motora, que es más fácil. La primera neurona, el libro les va a decir, la primera neurona ¿dónde se encuentra? Se encuentra a nivel cerebral. La primera neurona, la vía motora. Entonces ustedes dirán, ya va, pero ¿cómo que a nivel cerebral? Si la neurona, el profesor dijo, que viene de la corteza cerebral y desciende por todo, pasa por el tallo, pasa por médula espinal, hasta llegar al sitio medular. Si, por ejemplo, yo voy a patear un balón y eso está inervado para patear el balón tengo que contraer el cuádriceps y el cuádriceps está inervado por L1, L2 y L3. Entonces la información debe llegar hasta la médula espinal, esta neurona debe llegar hasta el segmento medular L1, echarse el polo hasta allá hasta abajo. Y ahí se conecta con la segunda neurona que va a ir al músculo cuádriceps. Entonces ustedes dirán, pero ¿cómo me vas a decir que dónde está la neurona si la neurona está en toda la extensión? Está en el cerebro, pasa por el tallo, pasa por médula espinal. Ok. Resulta que cuando te preguntan eso, o cuando el libro te va a decir dónde está la neurona, está refiriéndose solamente al cuerpo de la neurona. Solamente al cuerpo de la neurona. Es decir, que en el caso de la vía motora, la primera neurona se encuentra en la corteza cerebral. Corteza cerebral llamamos a este segmento, ¿verdad? Que está en la periferia del cerebro, que es sustancia gris, porque ahí son puras neuronas que están. Ya esto después es sustancia blanca, lo más interno es sustancia blanca porque empiezan los axones de esas neuronas que están pegaditas allá arriba. ¿Ven? Cuando ustedes vieron la circunvolución y todo eso eran cuerpos neuronales que después se metían hacia adentro, valga la redundancia, con sus axones para descender y llegan y hacen sinapsis con la segunda neurona que está, en este caso, en el asta anterior de la médula espinal. Y de ahí sale la segunda neurona. Entonces, la segunda neurona de la vía motora se encuentra en el asta anterior de la médula espinal. ¿Ves? Entonces, hablamos primero vía motora, primera neurona, corteza cerebral, segunda neurona, asta anterior de la médula espinal. Profesor, bueno, ya vimos, ya me sé que la segunda neurona de la vía motora está en el asta anterior de la médula espinal, ya está listo. Bueno, ahorita vamos a empezar a desglosar
cada uno de los tipos de neuronas que hay en esta parte anterior de la médula espinal, que por supuesto son todas motoras, todas van a los músculos, pero necesitamos saber a qué tipo de músculo va. ¿Ve? Igual entonces en la vía sensitiva son 3 neuronas. Una neurona, ¿verdad?, que está aquí. Esta neurona no comienza aquí en la piel, sino que esta es una neurona que, fíjense, esta es una neurona que es monopolar. Monopolar porque sale un solo axón, pero se divide. Este axón sale solo y se divide en una prolongación de axón que llega a la piel y una prolongación de axón que llega al asta posterior de la médula espinal. Esta H que ustedes ven aquí es la sustancia gris de la médula espinal. Y la sustancia gris se divide, es como una H, entonces tiene un asta anterior y un asta posterior. El asta anterior se relaciona con vía motora. Yo en todas mis láminas tengo las vías motoras, siempre las tengo rojas, y las vías sensitivas azules. Entonces la vía sensitiva es azul. Entonces en el asta posterior de la médula espinal está la segunda neurona de la vía sensitiva. La primera neurona entonces está en el ganglio de la raíz posterior. Anoten, si están con un cuaderno, anoten arriba, ganglio de la raíz posterior. Para yo ahorita en un ratico explicarles qué significa eso, por qué se llama ganglio, por qué se llama raíz posterior. Se imaginarán que se llama ganglio, es porque es una neurona que está en el sistema nervioso periférico. Efectivamente está en el sistema nervioso periférico porque el sistema nervioso central llega hasta aquí. Ya de aquí para afuera es periférico. Entonces por eso se llama ganglio. Aquí hay millones de neuronas reunidas aquí que se comunican con la piel. Entonces sientes el toque en la piel y esta sensación viene por el pulso nervioso, viene por aquí, por el axón y llega hasta aquí al asta posterior de la médula espinal. Entonces, vía sensitiva de nuevo. Primera neurona se encuentra en el ganglio de la raíz posterior. La segunda se encuentra en el asta posterior de la médula espinal. Y la tercera se encuentra en el señor tálamo. El señor tálamo, y de ahí desde el señor tálamo sale la tercera neurona hacia la corteza cerebral para nosotros interpretar qué nos está tocando. El señor tálamo es una estructura a nivel cerebral que la vamos a ver en la clase de diencéfalo. Pero eso no se lo van a preguntar ahorita. A ustedes no le van a preguntar cuáles son las neuronas de la vía sensitiva, cuáles son las de las vías motoras, porque hay una clase específicamente para cada uno de esos. Pero a mí me gusta hablarles de eso para que ustedes se puedan ir, para que ustedes puedan ir entendiendo el libro, porque a veces el libro les habla como si ustedes ya son un neurólogo y les habla de una vez en la médula espinal de una segunda neurona, de una tercera neurona y ustedes no tienen ni idea de cuál es la primera y cuál es la segunda y cuál es la tercera. Entonces, yo se lo digo así someramente. Entonces, si se dan cuenta, hoy vamos a hablar específicamente de la segunda neurona de la vía motora y de la segunda neurona de la vía sensitiva, es decir, cómo se clasifican ellas. Soana, la tercera neurona se encuentra en la tercera neurona de la vía sensitiva, se encuentra en el tálamo. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Cuando vieron Morfo 2, que seguramente me van a decir, doctor, y no lo recuerde. Bueno, ¿verdad? Que salían unas raíces nerviosas, ¿verdad? Salían unas raíces nerviosas de la médula espinal, unos nervios, ¿verdad? Y por lo menos yo, cuando estaba en Morfo 2, creía que era un nervio completo, pues. Era un nervio completo que salía y se iba por las costillas, o sea, quiero decir, un nervio completo para cada costilla, ¿verdad? Pero resulta que cada nervio que sale se divide de una vez en un pedazo anterior
y un pedazo posterior. Le digo pedazo porque en verdad son ramas, pero yo siempre creía que este ramo anterior era solo, o sea, no existía un posterior, sino que era ella sola y se iba encargando ese nervio solo de ir inervando las cosas. Entonces, se divide en un ramo anterior y un ramo posterior. Fíjense la diferencia que existe entre en el grosor del ramo anterior y el ramo posterior. El ramo, entonces, ¿por qué existe un ramo anterior y un ramo posterior? Bueno, porque embriológicamente, ¿verdad? Nuestro cuerpo se divide en una parte posterior y una parte anterior, pero resulta que la división es la columna vertebral. Entonces, todo lo que esté por delante de la columna vertebral lo va a inervar el ramo anterior. ¿eh? Y todo lo que esté por detrás de la columna vertebral, ustedes dirán, eso es muy poquito, lo que hay detrás de la columna vertebral es casi nada. Exactamente, es casi nada. ¿Qué tenemos? La piel de la espalda y los músculos erectores de la columna. Eso es lo único que tenemos. Entonces, el ramo posterior se encarga solamente de los músculos erectores de la columna. En el caso de las vértebras cervicales, se va a encargar de los músculos de la nuca y la piel posterior del cuello. Entonces, las raíces nerviosas, ¿verdad? Los nervios. Entonces, el nervio como tal se va a dividir en un ramo posterior que se va a encargar de lo que ya les dije y un ramo anterior, ¿verdad? Que se va a encargar de la parte anterior del cuerpo, que es la parte anterior, o sea, lo que está por delante de la columna vertebral. Este ramo anterior, en el caso de las vértebras cervicales, se va a convertir en el plexo cervical y en el plexo braquial. Por eso, si ustedes buscan definición del plexo braquial, les va a decir, el libro de anatomía les va a decir, el plexo braquial está formado por la unión de los ramos anteriores de C5, C6, C7, C8, C1. Y uno no le para cuando dice ramo anterior. Uno en ese momento ni tiene idea qué ramo anterior de quién. Se está refiriendo a esto, a que el ramo posterior no va a formar parte del plexo braquial. En el caso de las vértebras torácicas, ese ramo anterior no forma plexos. Ustedes no vieron plexo torácico. Ese ramo anterior es el que forma los nervios intercostales que van por las costillas. En el caso de las lumbares y sacro forman esos respectivos plexos lumbares y sacros. Exacto. La vía motora, zoana, solamente tiene 2 neuronas. La vía sensitiva tiene 3. Ramo anterior, ¿verdad? Ramo posterior. Entonces yo me meto más hacia la médula espinal, abro la dura madre, el aracnoides, ¿verdad? Y me encuentro que salen como 2 ramitos, uno desde la parte anterior de la médula espinal y otro de la parte posterior. Esos ramitos, ¿verdad? Esos ramitos son las neuronas que vienen de la asta anterior de la médula espinal y esta ramita es de la asta posterior, pero no tienen que ver con esto, ramo anterior y ramo posterior, porque de hecho a esto se le llama raíz posterior y esta es raíz anterior. Esto es raíz anterior, posterior, raíz anterior. Entonces, volvamos a las vías. Vía motora. Yo le digo al músculo que se contraiga. Entonces, desde mi cerebro yo envío la información y eso llega aquí a la médula espinal, a la asta anterior de la médula espinal y sale por la raíz anterior. Pero cuando llega a este punto, ella va a buscar salir dependiendo del músculo que voy a contraer. Si voy a contraer los músculos abdominales o intercostales, voy a salir por el ramo anterior. Si voy a contraer los músculos de erectores de la columna o de la nuca, voy a salir por el ramo posterior. ¿Va? Igualmente, la parte aquí vienen puras neuronas sensitivas. Entonces, esto va
si a mí me tocan la piel de la espalda, eso va a entrar por aquí, el impulso nervioso va a entrar por el ramo posterior. Aquí me tocan la piel de la espalda, eso viene por aquí, ramo posterior. Pero cuando llega aquí, llega al ganglio de la raíz posterior, y cuando llega aquí, a juro, va a entrar por detrás. A juro por detrás, porque toda la información sensitiva entra por detrás y toda la información motora sale por delante. ¿Ves? Entonces, aquí entra la información sensitiva, llega aquí al asta posterior de la médula espinal y de ahí sube. Si me tocan en el abdomen, esa información entra por aquí por el ramo anterior y viene, perdón, aquí por la sensitiva. La sensitiva viene entonces por la raíz posterior y entra por aquí igual por detrás. Toda información sensitiva entra a la médula espinal por detrás. Toda información motora sale por delante. Profesor, no entendí. Vamos a avanzar. 2 lamiditas más. Voy a repetir las cosas. Y si no entienden, entonces bueno, ahí vemos que... Aquí están, fíjense, la médula espinal y el nervio sale a través de los agujeros de conjunción. Sale a través de los agujeros de conjunción que se forman por una vértebra superior y una vértebra inferior. Por ahí sale la raíz nerviosa, que entonces el nervio espinal, perdón, que va a dividirse en un ramo posterior para los músculos posteriores de la columna y en un ramo anterior para los músculos anteriores a la columna. Aquí tenemos otra vez el ejemplo. Este dibujo es el que más me gusta para lo que les decía. Como les decía, si desde mi cerebro, ¿verdad? Doy la orden de mover un músculo un músculo de la mano, que se van a formar por plexos. Entonces, ¿verdad? Viene bajando la información, ¿verdad? Y viene por aquí, llega al asta anterior de la médula espinal, ahí hace la sinapsis, la única sinapsis que hace la vía motora. Salgo por la raíz anterior, porque toda información motora sale por delante, raíz anterior. Aquí el colorcito de ellos es al contrario mío. Azul es motor, rojo es sensitivo. Sale por delante, ¿verdad? Y aquí en los ramos se va por delante, porque voy a los músculos de los plexos o a los músculos del abdomen o todo eso. Contraigo ese músculo. Pero si yo quiero contraer un músculo de la espalda, bueno, igual llego al asta anterior de la médula espinal, salgo por delante por la raíz anterior, porque toda información motora sale por delante, pero me voy a ir es por la rama posterior, por el ramo posterior, que se encargan de todo lo que tenga que ver por detrás de la columna. Y entonces contraigo los músculos erectores de la columna. ¿Ves? Por el contrario, vamos a hablar entonces de la vía sensitiva, ¿verdad? Si a mí me toca en la espalda, ¿cómo siento eso? ¿Cómo ese impulso nervioso llega a mi cerebro? Viene por aquí, entra por el ramo posterior, porque ahí se encarga todo lo que está detrás de la columna, pasa por el ganglio de la raíz posterior, porque el ganglio de la raíz posterior solamente tiene que ver con sensitivo. Ahí está la primera neurona de la vía sensitiva. Entra por la raíz posterior, porque por la raíz posterior entra toda información sensitiva a la médula espinal. Cae en el asta posterior de la médula espinal, donde hace sinapsis con la segunda neurona. Y la segunda neurona después sube al cerebro. Pero me tocan un dedo de la mano. Bueno, todo entonces entra por aquí. Información sensitiva, ¿verdad? No entra por el ramo posterior, porque allí es todo lo que está por detrás de la columna. Por delante de la columna, en las extremidades, en los plexos, es ramo anterior. Entra, pasa por el ganglio de la raíz posterior, que está la primera neurona, ¿verdad? Pasa por la raíz posterior,
porque toda información sensitiva pasa por la raíz posterior, llega al asta posterior de la médula espinal, todavía sensitiva, cae en el asta posterior de la médula espinal y de allí sube al cerebro donde interpreto me tocaron la mano. Bueno, aquí tenemos una tomografía a nivel, esta es a nivel torácico. Fíjense que, como yo, bueno, yo no le he dado parte así de tomografía y eso, pero este es un corte, las tomografías son cortes sagitales, axiales y coronales. Este sería un corte axial o transverso. ¿Cómo sé cuál es derecho y cuál es izquierdo? Lo que tienen que imaginarse siempre que el paciente lo ven de abajo hacia arriba, como si lo estuvieran viendo de los pies. Entonces esto es derecho y esto es izquierdo. Fíjense que esto es a nivel más o menos casi de el diafragma. Esto es el hígado. Esto es el hígado. Y esto es parte del diafragma en la parte izquierda. Fíjense, a mí me gustó esta tomografía cuando estaba viendo la tomografía de un paciente, que es tan nítida, ¿verdad? Normalmente en las tomografías se ve la aorta con sus ramas, está dando las ramas intercostales, ¿eh? Se ve el cuerpo vertebral, se ve la apófisis espinosa, ¿ves? Se ven los músculos erectores de la columna, se ve la médula espinal, pero me llamó la atención que se ve la raíz anterior y la raíz posterior. Bien bonito. Raíz anterior, raíz posterior. Eso yo nunca lo había visto en una tomografía. Y me llamó, yo obviamente que la tomografía era para otra cosa en la columna, pero me llamó la atención y bueno, lo corté para traerlo a la clase. Estos son cortes más bajos, como les dije, a nivel de diafragma. Ajá. Este es a nivel diafragma, pero fíjense que este es a nivel lumbar, donde están los riñones. Miren, aquí está riñón, este sería el riñón derecho, riñón izquierdo, aquí sigo todavía con la aorta. Entonces, como la aorta todavía está, quiere decir que estoy por encima del E4, que es el nivel donde ella se divide. Sus arterias, ¿verdad? Sus arterias lumbares, cuerpo vertebral. Y fíjense lo bien bonito que aquí está la cola de caballo. Aquí están todos los nervios que siguieron bajando porque ya la médula espinal se acabó. Es decir, que estamos entre el E2 y el E4 más o menos. ¿Ah? Aquí está la cola de caballo, todos los nerviecitos allí reunidos bajando. Y un poquito más de anatomía. Está el conducto raquídeo, por donde va la médula espinal. Agujero de conjunción, por donde van a salir cada uno de los nervios. Y como les decía, que los nervios siguen bajando en lo que es la cola de caballo y van saliendo. Entonces los nervios se van a entremezclar para formar los plexos. Fíjense aquí, por ejemplo, el plexo sacro, ¿verdad? Se une, C1, C2 y C3, este es L4, L5, S1, S2 y S3 se van a unir para formar el nervio más grueso del cuerpo, que es el nervio ciático. Y aquí está el plexo lumbar. El plexo cervical, plexo braquial, que les dio bastante dolores de cabeza. El fascículo posterior, que me va a dar el radial, fascículo anteromedial y el fascículo anterolateral. Y los nervios, los intercostales que van solos, no forman plexo. Y ahí está rodeado por la meninge. Ahí está.
Entonces ahora vamos a hablar de la sustancia gris solamente y después vamos a hablar de la sustancia blanca. Entonces la sustancia gris, ¿verdad? Habíamos dicho que el asta anterior de la médula espinal va a contener la segunda neurona de la vía motora y el asta posterior va a contener la segunda neurona de la vía sensitiva. Entonces, en el asta anterior, ¿verdad? Tenemos que ella se divide en tres partecitas, que están estas, que están aquí, tres partecitas. Una primera partecita que es medial, otra que es media o central y otra que es lateral. Entonces, en la columna medial del asta anterior de la médula espinal vamos a contener neuronas que se van a encargar de la movilidad de los músculos del cuello y del tronco. En la medial, músculos del cuello y del tronco. En la lateral nos vamos a encargar, van a haber neuronas que se van a encargar de las extremidades, de las que van a mover las extremidades. Entonces, las neuronas que salen por aquí se van a encargar de mover las extremidades. Las que salen desde aquí van a encargarse del esqueleto axial, que es el cuello y el tronco. Las que están en la columna central son especializadas, son especiales, están en sitios específicos de la médula espinal, no en toda la médula espinal. ¿Cuáles son? Hay una columna pues pequeña que le llaman ya núcleo porque estamos dentro del sistema nervioso central y es una reunión de neuronas, de cuerpos neuronales. Es el núcleo frénico. El núcleo frénico. A ver, ¿qué le suena frénico? Al diafragma, exactamente. Entonces, a nivel de C4, a nivel de C3 y C4, a nivel de C3 y C4, está el núcleo frénico ubicado en la columna central del asta anterior de la médula espinal. Y salen esas neuronas que van a salir de allí y van a descender desde allá, desde el cuello, van a descender del plexo cervical, van a descender al diafragma para inervarlo. Ustedes dirán, profesor, ¿y por qué esas neuronas desde allá arriba se echan el polo para allá para abajo? O sea, ¿por qué no? Es más fácil que si el diafragma está a nivel de T10, T11, T12, ¿por qué no mejor esas neuronas salen de allí? De la médula espinal de T10, T11 y T12. Bueno, porque sencillamente entonces cualquier lesión de la médula espinal que tú tuvieras por encima de T8 te mata. ¿Ves? Si tienes una lesión a nivel de T7, T6, te mata. Muchos de ustedes dirán, doctor, pero para quedar paralítico prefiero morir. Hay personas que son así. Pero no, en realidad no es así. O sea, porque si, han conocido personas que han tenido este tipo de accidentes como ven la vida de otra manera. Tienen esa ventaja a veces sobre uno, de que uno a veces se lamenta de cosas tan tontas y ellos saben apreciar de que a pesar de que tuvieron ese accidente, y que tienen una limitación en sus miembros inferiores, ven la vida apreciándola mucho más. Entonces, por eso es que Dios colocó que el núcleo frénico estuviera tan arriba para que pudiera sobrevivir a cualquier lesión medular que esté por debajo de C4, sobre todo de C4. Si la lesión es encima de C3, si es entre C3 y C2, es muy difícil que se sobreviva, porque no vas a poder respirar, no hay comunicación con el diafragma para permitirte la respiración. Tenemos entonces también el núcleo frénico, perdón, el núcleo accesorio. El núcleo accesorio es un núcleo que
lo van a ver mejor en los pares craneales. El 11º par, que es el único par que vieron en Morfo 2, que se llama nervio espinal. También tiene el nombre de nervio accesorio. Se llama espinal o accesorio porque es el único nervio que trae neuronas, es el único par craneal que trae neuronas además del tallo. Todos los pares craneales salen del tallo, menos este que tiene unas neuronas que también trae de la médula espinal y salen de aquí, de la columna central del asta anterior de la médula espinal, de los segmentos C2 y C1. De C2 y C1 sale ese nervio, esa parte de ese nervio, y se une con la parte que sale del tallo encefálico. Por eso es que se llama accesorio, porque tiene una parte accesoria en la médula espinal, y también se le llama nervio espinal porque tiene parte en la médula espinal. Y otro, ya eso es a nivel de los segmentos medulares lumbares, núcleo lumbar, que lo describe el Snell, pero que el mismo Snell dice que no se le conoce función hasta ahora. Pero bueno, está ese núcleo allí. Así es, eso es el contenido del asta anterior de la médula espinal, Alejandra. El asta posterior tiene 4 núcleos. 4 núcleos que se disponen, ¿verdad?, de posterior a anterior. Entonces está el núcleo esponjoso, la sustancia gelatinosa de Rolando, núcleo de Clara-Stilling y núcleo de Becquerel. Entonces, ¿de qué se encargan estos núcleos? Entonces, recordemos que ahora estamos hablando de información sensitiva que entra desde nuestra piel, viene desde nuestra piel, esos impulsos nerviosos van a entrar por la raíz posterior, van a pasar por el ganglio de la raíz posterior, por eso que se llama ganglio de la raíz posterior, porque es el ganglio y después viene la raíz posterior. Entran al asta posterior de la médula espinal y dependiendo de qué tipo de información es, la va a recibir un núcleo diferente. Entonces, tenemos que el núcleo esponjoso recibe información de tacto grueso, propiocepción y vibración. ¿Qué es eso de tacto grueso? De que si algo es grueso es que lo toco, ¿no? Es que lo puedo sentir, ¿no? El tacto grueso se refiere a lo contrario, a tacto fino, porque tacto fino es más fácil de escribir. Tacto fino es cuando te tocan con un algodón, ¿ves? Te tocan con un algodón y tú sientes la sensación del algodón. Se llama fino porque la piel, cuando lo tocaste con el algodón, la piel no se hundió. ¿Ves? Entonces la piel pudo sentir esa sensación sin que, o sea, nada más tocándola suavemente. A eso se le llama tacto fino, que es el tacto fino no pasa por aquí. Ajá, profesor, ¿por dónde pasa? Ya le diré después. Pero no pasa por aquí, ese tacto fino. Entonces, el tacto grueso es cuando tú tocas la mesa, que si tú tocas la mesa, la piel se hunde con algo o con lo que sea que es más decir, que sea firme. La piel se hunde y entonces la sensación que tú recibes es diferente. Entonces, si es tacto grueso, si es propiocepción, ¿qué es propiocepción? Bueno, eso lo entendemos mucho los venezolanos porque cuando nos estamos bañando y se va la luz, ¿verdad? Nos estamos enjabonando, se fue la luz, ¿qué haces? No me puedo bañar porque no me veo. Sí, me sigo bañando porque hay algo en mi cerebro que me dice dónde están las partes de mi cuerpo. Entonces, si ustedes, como yo, por ejemplo, estoy en este momento sentado en una mesa, dándole las clases, yo no me veo las rodillas, pero yo sé que ellas están flexionadas. Porque hay unos receptores en las articulaciones que envían información a nuestro cerebro por esta vía, núcleo esponjoso, y suben en el cerebro y le dicen, la rodilla está flexionada.
Profesor, ¿y eso es todo el tiempo? Porque yo todo el tiempo no me doy cuenta si la rodilla está flexionada o no. Sí, todo el tiempo. Lo que pasa es que nuestro cerebro, para hacer un paréntesis, nuestro cerebro eh, omite un porcentaje muy alto de nuestras sensaciones, de las sensaciones que recibe. Otro ejemplo. Yo en este momento, yo estoy sentado y estoy recibiendo a mi cerebro sensaciones de cómo están cada una de mis articulaciones. Que no lo hago consciente hasta que yo me doy cuenta, me pregunto, ¿cómo está el codo? Ah, verdad, está flexionado también. Pero si no me lo pregunto, no lo hago consciente, pero de todas maneras el cerebro recibe esa información. Además, el cerebro está recibiendo la información de mi ropa. La ropa me está rozando la piel. Esa información también llega al cerebro, pero como para él no es importante, la omite. En este momento yo también estoy escuchando las hojas que suenan afuera, porque el viento va pasando. Esa información también llega a mis oídos, llega a mi cerebro y el cerebro si quiere lo interpreta y si no quiere no lo interpreta. O sea, si es importante para él, lo escucha. Vamos a decir, lo escucha, pero lo oye, pero si no es importante, no lo escucha, no le presta atención. Igual, en este momento estoy viendo la computadora para darles la clase. También esa información de luz llega a mis ojos y llega a mi cerebro. Obviamente, eso sí se interpreta completamente porque tengo que estar pendiente mientras voy dando la clase. También a mis oídos llega la información, todo esto en un segundo. En cada segundo está sucediendo eso. A mi cerebro, a mis oídos llega el sonido de mi voz mientras le voy dando las clases. Y eso es lo que me permite subir o disminuir la voz. O que si de repente se me va la voz, yo me doy cuenta que se me fue la voz porque yo estaba escuchando también. ¿Ve? Entonces, toda esa información llega a nuestro cerebro. Nuestro cerebro es tan inteligente y él omite lo que no sea importante para no ocupar neuronas. ¿Va? Entonces, por ahí sube el tacto grueso, sube propiocepción y cualquier cosa que nosotros sintamos de vibración en nuestras manos, etc. ¿Va? Entonces eso llega por el núcleo esponjoso. Eso pasa por el núcleo esponjoso y sube. Otro núcleo se llama sustancia gelatinosa de Rolando. Profesor, ¿por qué no se llama núcleo? No sé. Rolando no le quiso poner núcleo de Rolando. Él le quiso poner sustancia gelatinosa de Rolando. Bueno, vayan a preguntarle a él. Por la sustancia gelatinosa de Rolando entra lo que es la información de dolor y de temperatura. Eso no tengo por qué explicárselo. ¿Qué es el dolor y qué es la temperatura? Ustedes lo conocen. Temperatura abarcando si es frío o si es calor. El núcleo del Clark-Stilling entonces va a recibir también propiocepción, pero la propiocepción inconsciente. Y la Becquerel también propiocepción inconsciente. ¿Cómo es eso? Bueno, porque la propiocepción se vuelve inconsciente, como les digo, cuando yo no estoy pendiente de eso, de si tengo las rodillas flexionadas o no. Sobre todo, por ejemplo, si ustedes salen corriendo, ¿verdad? Y ustedes para avanzar el miembro inferior, mientras ustedes van dando los pasos, siempre va un miembro inferior atrás y uno adelante. Para ustedes echar el miembro inferior que está atrás, colocarlo hacia adelante, el cerebro debe haber recibido la información de las mismas piernas, del mismo miembro inferior, diciéndole, mira, estoy atrás. Ah, bueno, ahora dale hacia adelante. Ahora yo me quedé atrás. Ahora dale hacia adelante. Pero tú no estás pendiente de eso. Tú lo que estás pendiente es que el toro te está corriendo. Si vamos al ejemplo de antenoche. El toro te está persiguiendo, tú no estás pendiente de eso. Tú solo estás pendiente de correr y darle la información al cerebro de que corra. Más nada, el cerebro ve cómo hace, cómo es que vamos a correr. Entonces, todo eso, ¿verdad? Es lo que se hace. Ustedes no se han dado cuenta
de que si ustedes corren, si ustedes se ponen a correr y se ponen a ponerse a estar corriendo consciente de lo que están haciendo, de que están echando la pierna hacia adelante y viene hacia atrás, tienden a tropezar porque están queriendo hacerlo de manera consciente y eso está hecho para que se haga de manera inconsciente o subconsciente, pues. De aquello de que dicen, ¿puedes caminar y comer chicle a la vez? Sí, ¿ves? Aunque los hombres tendemos a no poder hacer dos cosas al mismo tiempo, pero bueno, eso es otro tema. Ajá. Entonces, Clara Stilling, Clara Stilling y Bachelet son propio sección, pero una es inconsciente directa y otra cruzada. ¿Qué significa eso? De que cuando la vía sube, ¿verdad? Esta se cruza hacia el otro lado. Perdón, la directa no se cruza. En cambio, la de Bachelet se cruza hacia el otro lado. ¿Hacia qué otro lado? Hacia los lados del cerebelo, porque como esta información no llega al cerebro, llega al cerebelo. Otro detalle del sistema nervioso, mientras lo estudian. Todo lo que llega al cerebro es consciente. Todo lo que llega al cerebro es consciente. Si ustedes leen la palabra subcortical en sistema nervioso, la palabra subcortical significa debajo de la corteza, debajo de la corteza cerebral. Y eso significa que eso tiene que ver con algo que es inconsciente, que tú no te das cuenta que eso está sucediendo. Todo lo que es subcortical es inconsciente. Entonces, toda la información que llega al cerebelo es inconsciente y esta llega al cerebelo. ¿Qué pasa? Que el equilibrio de nosotros se da por 4 cosas en nuestro cuerpo, 4 órganos, vamos a decir. Es decir, la silla, nuestro equilibrio, yo siempre lo comparo con una silla, ¿verdad? Una silla normal de 4 paticas. Tú le quitas una de esas paticas, tú le quitas una patica a la silla y la silla se mantiene de pie, pero le medio colocas algo o se medio sienta algo y se cae. Entonces, se mantiene de pie, pero le cuesta. Si le quitas una patica. Si le quitas 2, ya no se puede mantener de pie. ¿Ves? Entonces, de 4 cosas se mantiene nuestro equilibrio. De la vista, del oído, el laberinto que está en el oído, de la propiocepción, que ya se las acabo de explicar, y del cerebelo. Esas son las 4 cosas principales. Claro, estas cosas que están nombrando aquí, núcleo vestibular, finalmente es la vía donde llega el laberinto. La médula espinal es por donde, lo que estamos viendo ahorita, que es donde llega la propiocepción, y que finalmente esa información, después de ser integrada, se la pasa a la corteza cerebral para mantener nuestro equilibrio. Entonces, ¿cuántas son las 4 cositas? Ojo, laberinto, propiocepción y cerebelo. Cuando tú tomas alcohol de más, entonces tú estás borrando el cerebelo. El cerebelo se intoxica. Y entonces te quedan estas 3. Entonces empiezan todos rascados. No, ya va a ver, voy a hacer el 4. A ver, para que tú veas que no estoy rascado. Entonces quitas el ojo. Si ya estás intoxicado, no tienes cerebelo, y quitas el ojo, buenas noches. En la propiocepción y el laberinto no te van a poder sostener solos. Te caes. Entonces al final tenemos una mnemotecnia, que por cierto se la escuché fue a Coscarelli, que entonces para aprendernos los núcleos, entonces con la esponja de Rolando, Clar V. Con la esponja de Rolando, Clar V. Ajá, eso fue sustancia gris anterior, el asta anterior y el asta posterior. Existe en la médula espinal dorsal, en la torácica o dorsal, un asta lateral, que solamente la encontré en un dibujito, que es esta que está aquí, asta lateral, donde se encuentran las neuronas
que tienen que ver con el simpático y parasimpático, sobre todo con el simpático. Entonces, esas que son neuronas simpáticas, es lo que les decía, que, fíjate, la médula espinal es sistema nervioso central o periférico, central, pero tiene un pedacito, solamente la torácica, que es simpática. Entonces yo no puedo sacar el sistema nervioso autónomo, no puedo dividir la médula espinal en una parte central y otra parte simpática, ¿ves? Sino que tiene un pedacito que se ayuda. Por eso es que les decía que el sistema nervioso autónomo se ayuda tanto del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Tenemos una comisura gris, es decir, una unión. Comisura es unión. Los bordes de los labios, el borde derecho y el borde izquierdo, como saben, se llama comisura porque es donde se une el labio superior y el labio inferior. Entonces igual tenemos la comisura gris, ¿verdad? Que une, vamos a decir, la sustancia gris izquierda y la sustancia gris derecha. Por ahí a veces hay también algunas neuronas que permiten la comunicación unas con otras, las derechas contra la izquierda, y las derechas con la izquierda. En el centro, ¿verdad? En el centro, en la mitad del medio de la médula espinal, está un huequito que se llama conducto central. Conducto central. Que se comunica hacia arriba, yo creo que no lo coloqué, se comunica hacia arriba por el cuarto ventrículo. No sé si vieron circulación de los ventrículos, circulación del líquido cefalorraquídeo en la primera unidad, donde estaban los ventrículos laterales. Entonces, el cuarto ventrículo, ¿verdad? Después bajaba líquido cefalorraquídeo por un conducto por toda la médula espinal. Es ese, por este agujero, conducto central, y termina se llama ventrículo terminal, que está en el cono medular a nivel de los segmentos medulares sacros. Conducto central. Eso está rodeado de células ependimarias. ¿Se acuerdan que les dije que las células ependimarias permitían la separación del líquido cefalorraquídeo de el resto de las neuronas? ¿Qué hemos visto de este esquema? Vimos, bueno, cómo estaban formadas estas segundas neuronas de la médula espinal, de la vía motora, y estas segundas neuronas del asta posterior de la médula espinal, ¿verdad? Que conforman la vía sensitiva. Ahora, ¿qué viene? Ver la sustancia blanca, que es esta que está aquí. La sustancia blanca va a estar compuesta de los axones de esta neurona que suben y los axones de esta neurona, ¿verdad? De esta neurona que viene bajando. Es decir, que en vez de hacer eso, que como lo tengo en el esquemita, la neurona en verdad va a subir por aquí. Va a subir por un lado. A veces se viene hacia adelante y sube por delante. Igual esta que viene bajando, ¿verdad? Esta que viene bajando puede a veces bajar por aquí por detrás y después venirse hacia adelante para comunicarse con la neurona. Entonces, vamos a ver cómo están ordenados los axones o las autopistas subiendo y bajando para comunicarse con y desde la médula espinal. Entonces vamos a ver sustancia blanca. La sustancia blanca, ¿verdad? Está dividida en cordón posterior, cordón lateral y cordón anterior. ¿Cómo se divide? Bueno, sencillamente, la división ocurre en la salida de las raíces. Recuerden que aquí esto es asta anterior y esto es asta posterior. Por la asta anterior, por aquí van a salir las raíces anteriores, ¿verdad? Que se van a unir para allá. Igual aquí entran las raíces posteriores para llegar al asta posterior
de la médula espinal. Entonces, el cordón anterior es sustancia gris que va desde la comisura anterior hasta la salida de las raíces anteriores. El cordón lateral está formado desde la salida de las raíces anteriores hasta la entrada de las raíces posteriores. Y el cordón posterior está formado desde la entrada de las raíces posteriores hasta la comisura posterior. Comisura posterior, comisura anterior. ¿Ven? Entonces, vamos a ir viendo, ¿verdad? Que hay tipos de sustancia blanca hay en esos cordones. Entonces tenemos de primerito la señora autopista espinotalámico lateral, la vía espinotalámica lateral. La vía espinotalámica lateral lleva información de dolor y temperatura, es decir, que era la neurona que estaba aquí, que recibió la información, me pegaron, entró por la raíz posterior, ¿verdad? Cayó en la sustancia gelatinosa de Rolando, ¿verdad? O sea, la primera neurona hizo sinapsis en la sustancia gelatinosa de Rolando con la segunda neurona, ¿verdad? Y la segunda neurona no es que se va por ahí directo hacia arriba, no. Su axón sale hasta aquí y por aquí, por esta autopista, sí sube. Es como cuando tú estás en tu casa y de tu casa no te vas directo, no sé, para el Cerro Santana, no te vas derecho en línea recta, no te vas derecho en línea recta, sino que tienes que ir a la autopista, a la primera, para irte hasta el Cerro Santana. Entonces te vas para acá, para agarrar la autopista y subir. Esa se llama espinotalámica. Es fácil porque va desde la médula espinal hasta el tálamo, donde se va a conseguir con la tercera neurona. Entonces, el espinotalámico lateral lleva información de dolor y temperatura. Quiere decir que si un paciente siente que tú lo tocas, siente con el algodón, ¿verdad? Pero no siente dolor, quiere decir que probablemente se lesionó la vía espinotalámica lateral. Tenemos la espinotalámica anterior, no se las dije de una vez. La espinotalámica anterior está más acá, espinotalámica anterior, que entonces es la que me lleva información del tacto grueso. Y entonces, como les había dicho, que se tiene que ver más que todo con presión y vibración. Presión y vibración. Tacto grueso. Entonces, espinotalámica lateral, dolor y temperatura, espinotalámica anterior, tacto grueso. Ajá. ¿Se acuerdan que les había dicho que el tacto fino no pasaba por aquí, por el asta anterior, por el asta posterior de la médula espinal? Exacto, porque ellas tienen que ver con esta vía que se llama grácil y cuneiforme. ¿Qué sucede con el tacto fino? El tacto fino pasa por el asta anterior, por el ganglio de la raíz posterior, ahí está su primera neurona. Pero la segunda neurona no se encuentra aquí, sino que el otro pedazo de axón, en vez de venirse para acá, sube directo por estas autopistas. Sube por el fascículo grácil o por el fascículo cuneiforme. Suben hasta llegar al tallo. Y dentro del tallo encefálico es que se va a encontrar la segunda neurona. Ah, profesor, se estaba viendo así como facilito y ya ahora nos cambiaron las cosas. Bueno, el tacto fino, como es cifrino, vamos a ponerlo así, él no quiere estar con los demás. Él no quiere estar aquí. La segunda neurona no quiso estar aquí en el asta posterior de la médula espinal, sino que está ya en el tallo. Entonces en el tallo lo tiene que buscar
la primera neurona. Tiene que echarse el polo a subir. Y allá se va a encontrar con unos núcleos que vamos a ver la semana que viene, en tallo, están invitados. En el tallo hay unos núcleos que se llaman grácil y cuneiforme. Estos fascículos también tienen otro nombre que se llama Gol y Burdash. Entonces yo la manera en que me aprendí cuál es medial y cuál es lateral es que los dos nombres cortos son mediales. Entonces tú escribes grácil y es un nombre corto. Igual el nombre Gol es un nombre corto. Gol se escribe con doble L. Gol o grácil. Y los laterales se llaman con nombres largos. Cuneiforme. Cuneiforme. Y el otro es Gol y Burdash. Es un nombre más largo que Gol. Burdash. Entonces hay vamos a ponerlo aquí más largo. Hay literatura que le llaman a esos fascículos grácil y cuneiforme y hay otros literaturas que le llaman Gol y Burdash. Eso, ajá, grácil y cuneiforme. Ok. Entonces ahora vienen los espinos cerebelosos. Los espinos cerebelosos, tenemos espino cerebeloso anterior y espino cerebeloso posterior. El espino cerebeloso posterior, ¿verdad? Que es este que tenemos aquí. Espino cerebeloso posterior. Entonces, viene igual el impulso nervioso que trae propiocepción inconsciente. Entra por ganglio de la raíz posterior, primera neurona. Segunda neurona, núcleo de Clark. Y después sube por el haz espinocerebeloso posterior. Sube y cae en el cerebelo del mismo lado. Cae en el lóbulo cerebeloso, del mismo lado. En cambio, el espinocerebeloso anterior es que entonces entra el impulso nervioso, pasa por el ganglio de la raíz posterior, cae en el núcleo de Becquerel, sube por el haz espinocerebeloso anterior y cuando está a nivel de tallo se pasa para el otro lado, para el otro lóbulo cerebeloso, del otro lado. Bueno. Hay otras vías que ayudan a que se perfeccione la sensibilidad, que es el espino tectal, el espino reticular, el espino olivar. El espino tectal me ayuda con los movimientos de los ojos y la cabeza. Por ejemplo, tú estás en este momento, estás viendo la clase y alguien te asusta por detrás, te toca en la espalda, pero de una manera brusca que tú te asustes. Entonces, eso, ¿cuál es tu reacción? Voltear a ver qué pasó, quién te está tocando. Entonces, ese toque que tú recibiste en la espalda subió por el tracto espinotectal, espino de la médula espinal, viene de la médula espinal, y tectal que va a unos sitios también en el tallo que se llaman los colículos superiores e inferiores. Y los colículos superiores se conectan mucho con los ojos, con los movimientos automáticos de los ojos. Entonces tú automáticamente, sin estar pensando, voy a voltear hacia atrás, tú automáticamente hiciste un reflejo de voltear y girar los ojos hacia allá, hacia atrás. Eso lo hiciste a través del tracto espinotectal. El espino reticular, en el tallo encefálico, fíjense que estas vías no llegan al cerebro y por estas tres últimas no llegan hasta el cerebro, no pasan ni por el tálamo, por lo tanto son cosas involuntarias. El espino reticular, ¿se acuerdan? Ajá, bueno, no se acuerdan porque no lo han visto. De hecho, buscan en el temario, hay un tema que se llama sistema reticular. El sistema reticular es un grupo de células que está dentro del tallo encefálico y una de las funciones de él es mantener, la vigilia y el sueño. Ahí dirán ustedes, ese es el que tengo enfermo, porque yo vivo con sueño todo el tiempo. Viven con sueño todo el tiempo porque no descansan. Pero
esa es la vía que cuando estás dormido, que te vas para despertarte, alguien te toca para despertarte, entonces te tocan la piel y esa información sube por el espino reticular al sistema reticular en el tallo encefálico y prende una luz que despierta a todo el sistema, ¿verdad? Igual, y el espino olivar, ¿verdad? Es también es la conexión con el oído, porque las olivas del tallo encefálico también se conectan mucho con el oído. Vemos que aquí está el laberinto y entonces aquí en las olivas se conectan el tracto espino-olivar, que es ascendente. Entonces, fíjense, aquí está como un esquemita mejor. Estos dibujos son del Sobota, ¿verdad? Entonces vamos a repasar. Tracto espinotalámico anterior y lateral. Tenemos que el tracto espinotalámico anterior nos lleva tacto grueso, propiocepción y vibración. Entonces, fíjense, primera neurona, ganglio de la raíz posterior. Segunda neurona, en el asta posterior de la médula espinal, núcleo esponjoso. Y de allí sube por el tracto espinotalámico anterior. El espinotalámico lateral que se encarga de dolor y temperatura. Bien, entonces la información de dolor y temperatura, la primera neurona, ganglio de la raíz posterior. Segunda neurona, sustancia gelatinosa de Rolando, en el asta posterior de la médula espinal. Y de allí sube por el espinotalámico lateral, por el tracto espinotalámico lateral. Grácil y cuneiforme, como les dije, igual también tiene su primera neurona, es el ganglio de la raíz posterior, pero la segunda neurona no está en el asta posterior de la médula espinal, sino que suben hasta el tallo aquí, que está, o sea que está chiquitico, vamos a buscarlo aquí. Aquí viene, ¿ves? Habíamos dicho que grácil es medial, ¿ves? El grácil es medial y trae información de los miembros inferiores. Si me tocan el pie, ganglio de la raíz posterior sube por grácil hasta que llega al núcleo grácil en el tallo encefálico. Si es miembro superior, ganglio de la raíz posterior y sube por el tracto cuneiforme y llega al núcleo cuneiforme en el tallo encefálico. Y de allí van al tálamo también. La sustancia, el tracto espinocerebeloso anterior y posterior. Entonces tenemos igual. Este sí es una información inconsciente porque va a llegar al cerebelo. Entonces fíjense. Primera neurona, ganglio de la raíz posterior. Segunda neurona, núcleo de Clark-Stilling, que es esta que está aquí. Y después de ahí se va a la autopista que es espinotalámico posterior. La otra es ganglio de la raíz posterior, primera neurona, segunda neurona, núcleo de Becquerel, ¿verdad? Y de ahí sube por el haz espinotalámico anterior. De hecho, aquí las ordena en que las neuronas que vienen del tronco van un poco más anterior de las lumbares y las lumbares van un poco más anterior de las sacras. Aquí están otra vez. Fíjense que entonces este sería el núcleo de Clark-Stilling que se va por el espinotalámico posterior. ¿Ve? Y pasa por el pedúnculo cerebeloso inferior. Cuando veamos tallo encefálico vamos a ver pedúnculo cerebeloso inferior. Ahí entra el cerebelo. Igual esta, que entonces es núcleo de Becquerel, primera ganglio de la raíz posterior, núcleo de Becquerel, y entonces esta sí se decusa, ¿verdad? Y después entra por el pedúnculo cerebeloso superior al cerebelo contralateral. Es decir, contralaterales del otro lado. Entonces, aquí tenemos, vamos a decir, integrar toda la información. Vamos a hacerlo en el orden como lo venimos estudiando. Tenemos que entonces el tacto
y presión. Claro, aquí tenemos tacto grueso, ¿verdad? Propiocepción y vibración. Aquí lo tienen como que vibración va por el tacto fino, pero de verdad que la mayoría de los libros lo llevan que vibración va con el tacto grueso. Entonces, tacto grueso y presión, ¿verdad? Primera neurona, ganglio de la raíz posterior, que es la, vamos a decir, verdecita clara. Entonces, segunda neurona en el núcleo esponjoso, que yo no sé por qué lo pusieron aquí, yo creo que tuvieron un error de redacción de pintura, no sé. Pero aquí obviamente en el asta posterior de la médula espinal. Y de allí sube por el haz espinotalámico anterior, ¿verdad? Allí, que es lo que es el lemnisco, los lemniscos, el lemnisco espinal, y va subiendo hasta llegar, aquí dice lemnisco medial, pero ese es otro nombre. Lemnisco espinal, donde llega a el tálamo, donde se encuentra con la tercera neurona, que eso lo vamos a ver en diencéfalo, ¿verdad? La otra sensación, dolor y temperatura. Ganglio de la raíz posterior, ¿verdad? Primera neurona. Segunda neurona hasta posterior de la médula espinal, específicamente la sustancia gelatinosa de Rolando. Y de allí sube por el haz espinotalámico lateral, que viene aquí. Lemnisco espinal hasta llegar al tálamo. Luego tenemos, ¿verdad? La otra sensibilidad que no tiene que ver con médula espinal en el asta posterior, pero sí con grácil y cuneiforme, que entonces es la propiocepción consciente y el tacto fino. Entonces viene primera neurona, ganglio de la raíz posterior, y segunda neurona sube, ¿verdad? Por grácil y cuneiforme directo, sin pasar por asta posterior de la médula espinal, sube y se consigue con los núcleos grácil y cuneiforme. Ahí es donde está la segunda neurona de la vía de tacto fino y propioceptiva consciente. De allí sube por el lemnisco, ¿verdad? Hasta llegar al tálamo, donde se consigue con la tercera neurona. En cuanto a la propiocepción inconsciente, recordemos que tenemos dos vías, una directa y una indirecta. La primera neurona, entonces, la primera neurona siempre va a ser ganglio de la raíz posterior. Segunda neurona, ¿verdad? Tenemos el núcleo de Clare-Stirling. Cuando se consigue con el núcleo de Clare-Stirling, entonces esto va a subir por el haz espino cerebeloso posterior. Es directa al cerebelo del mismo lado. Si se consigue con el núcleo de Becquerel, ese sí se cruza y sube por el haz espino cerebeloso anterior y llega al cerebelo del otro lado, que esta sensibilidad fue aquí del lado izquierdo y llega al cerebelo del lado derecho. ¿Dónde está cada neurona? Porque eso es importante que ustedes sepan. ¿Dónde está la neurona de cada vía? En que la primera neurona está en el ganglio de la raíz posterior, la segunda neurona está en el asta posterior de la médula espinal, pero ¿cuál es? ¿Qué núcleo es? Y después, ¿por cuál vía suben? Porque si hay un daño de la médula espinal, si se daña por un accidente de tránsito, por ejemplo, se daña por delante o por detrás, hay que saber en qué sitio está la vía. ¿En qué sitio de la médula espinal? Si es anterior o posterior, porque de acuerdo a eso el paciente va a perder o no sensibilidad, si va a perder dolor y temperatura, si va a perder tacto fino o tacto grueso. Fíjense que el tacto fino está completamente por detrás, grácil y cuneiforme. Entonces tenemos ahora las vías descendentes, ¿verdad? Que es las vías motoras. Aquí es que necesitaba el esquema como para recordarles. Entonces, la línea roja que venía del cerebro y llega al asta anterior de la médula espinal es lo que vamos a ver, que es la vía descendente, que son la sustancia blanca. Entonces, tenemos la vía principal, que es la córtico-espinal. Ella es la consciente, la córtico-espinal o vía piramidal. Se llama córtico-espinal porque viene de la corteza cerebral a la médula espinal. Entonces,
vienen las neuronas que vienen de la corteza, ¿verdad? Si tú vas a mover un dedo, eso viene por allí, desde la corteza cerebral, llega aquí y entonces se comunica con el asta anterior de la médula espinal, en el caso, las columnas laterales, porque vamos a mover una extremidad. Entonces, y de allí sale la segunda neurona, ¿verdad? Córtico espinal. Entonces tenemos la córtico espinal lateral y la córtico espinal anterior. La córtico espinal son neuronas que pasaron al otro lado, es decir, estas neuronas que están aquí vienen del lóbulo cerebral derecho. Vienen bajando, bajando, bajando. Cuando llegaron a tallo encefálico, a un sitio en el tallo encefálico que se llama decusación de las pirámides, pasan al otro lado y siguen descendiendo. Un 70% pasaron al otro lado. En cambio, estas son un 30, un 20% que no quisieron pasar para el otro lado. Estas son neuronas que vienen del cerebro izquierdo, que bajaron, 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 y cuando llegaron a tallo encefálico no quisieron pasarse por el otro lado, sino que siguieron bajando por esta vía que se llama córtico espinal anterior. Tenemos otras vías, ¿verdad? Que son más reflejos, que son más inconscientes. La retículo espinal, ¿verdad? Viene también entonces del sistema reticular que le expliqué anteriormente, a la médula espinal, que nos ayuda con los reflejos y fibras autónomas, o sea, el sistema nervioso autónomo, que es simpático y parasimpático. Tecto espinal, ¿se acuerdan de la vía anterior que era espinotectal, que pasaba por los colículos superiores y era cuando te asustaban? Entonces, la respuesta de tu voltear, ¿verdad? Es que entonces esa vía desciende por la vía tectoespinal, viene de los colículos superiores que le dieron la información de que te estaban asustando y baja a los músculos de la nuca, o sea, baja por la vía tectoespinal, llega a los núcleos que están en el asta anterior de la médula espinal y de allí salen a los músculos de la nuca para tu voltear. ¿Ves? Uno se tarda más diciendo de lo que hace ese reflejo, pero bueno, es así. Y las vías rubroespinal y vestíbulo espinal nos ayudan sobre todo en el equilibrio, sobre todo el vestíbulo espinal. El vestíbulo espinal contrae los músculos extensores, en cambio rubroespinal los músculos flexores. ¿Cómo me acuerdo si rubro espinal se llama así? Porque vienen del núcleo rojo, rubro espinal, y este vestíbulo espinal vienen del oído. Recuerden que el octavo par craneal se llama vestíbulo coclear, porque vestíbulo es la parte del equilibrio y coclear es la parte de escuchar. Entonces, para tú mantener el equilibrio, también te ayuda esta vía que se llama vestíbulo espinal. Viene desde el núcleo vestibular del octavo par craneal a la médula espinal y contrae los músculos extensores, porque tú para mantenerte de pie, ¿qué músculos necesitas estar contrayendo? Los extensores. Los músculos extensores que son el cuádriceps. El cuádriceps es un músculo extensor de la rodilla. Sin ese músculo tú no te puedes mantener de pie. Entonces, por eso es que yo relaciono que el vestíbulo espinal, equilibrio, contrae los extensores para mantenerme de pie, que es el cuádriceps. El rubro espinal, los flexores. Aquí tenemos el rubro espinal, ¿qué tal? Este es de el Sogota. Y este dibujito, estos dibujitos que tienen esos colorcitos así son del, creo que se llama Cosman, algo así. Está en mi canal también de fisiología, que se llama, el libro se llama Neurofisiología. El libro es bastante corto y simple. Es como que a veces para entender el SNEL, como que te lees ese primero y después lees el SNEL, pero hay veces que no tenemos tiempo ni de leer el SNEL. Entonces, el que más les recomiendo es el SNEL. Entonces, lo que les decía, del tracto córtico-espinal anterior y del tracto córtico-espinal lateral. También recuerden lo que les dije el martes. Esto es lo que también se llama vía piramidal.
corticoespinal, tracto corticoespinal es también la vía piramidal, porque las neuronas que lo componen son piramidales, que vienen desde la corteza cerebral, aquí están, viene bajando, pasa por esto se llama cápsula interna, en el diencéfalo, sigue bajando, ¿verdad? Y esta vía también da inervación a pares craneales motores. Por ejemplo, los que estudiaron músculo de la masticación en la primera unidad, que está inervado por el trigémino, también cuando yo doy la orden de masticar, o que sencillamente, como ahorita que estoy hablando, esa información baja por la vía piramidal, pero se queda ahí en el tallo, dándole inervación al quinto par, y el quinto par sale y contrae los músculos de la masticación. Pero la mayoría de las fibras bajan y cuando pasa por el nivel de la decusación de las pirámides en el tallo encefálico, pasa hacia el otro lado, ¿no? Fíjense que esta línea punteada es la línea media del cuerpo. Estas vienen del lado derecho y pasan hacia el lado izquierdo. Igual aquí, vienen bajando, ¿verdad? Vienen bajando y pasan hacia el otro lado a nivel de la decusación de las pirámides. Entonces, bajan y entonces cuando vamos a nivel de la médula espinal, esta que se decusaron es el tracto espinotalámico, corticoespinal lateral. Y esta que siguieron bajando, que son rebeldes y no quisieron cruzar como las otras, se llaman corticoespinal anterior. Y hay algunas que de todas maneras, cuando están al nivel del segmento medular, dicen, bueno, sí, está bien, voy a cruzar, y cruzan. Así que por el mismo lado se quedan muy poquitas. Algunos libros dicen que hasta un 10% nada más se queda. Esto aquí de una vez, hay libros que les van a decir que hay una conexión, hay una neurona pequeñita dentro de la sustancia gris que conecta la primera neurona con la segunda. Entonces ustedes dirán, ah, bueno, entonces hay tres, esta primera, esta segunda y esta tercera. Pero a pesar de eso, esos libros que dicen eso no toman en cuenta esta para contarlas. O sea, finalmente siempre esta es la primera neurona de la corteza al asta anterior de la médula espinal y la segunda es la del asta anterior de la médula espinal hasta el músculo. Entonces, fíjense, claro, esto es lo que pasa es que esta lámina la dejo ahí porque hay veces que doy tallo encefálico porque a algunos profesores les gusta dar tallo encefálico antes de médula espinal. Entonces, como si ya he dado médula espinal, entonces, si ya he dado tallo encefálico en este punto, entonces ahora les muestro aquí, en estos cortes, aquí este es el tallo encefálico, corto aquí y veo esto. Entonces, esto es esto mismo, que vienen las neuronas que vienen aquí, se decusan, se pasan para el otro lado, que es el tracto córtico-espinal lateral. Y este que queda aquí es el córtico-espinal anterior. O sea, esta X que ustedes están viendo aquí es esta misma aquí. Es esto aquí. Esto aquí, porque aquí tendría que pasar las otras. En otro corte, un poco corte más arriba, están los núcleos gracílicos uniformes, ¿ves? Que vienen subiendo. Vienen subiendo. La primera neurona, este es el axón de la primera neurona que viene subiendo, hace sinapsis con la segunda neurona y de aquí suben ¿a dónde? Al tálamo. Suben por lo que se llaman los lemniscos. Suben al tálamo. Entonces, para hacer un repaso. Entonces, tacto fino. La primera neurona de todas siempre es el ganglio de la raíz posterior, por lo que no lo puse aquí. Entonces, la segunda neurona del tacto fino están en el núcleo de Gold y Burdas en el tallo encefálico. Y de allí suben por el haz lemnisco medial. Luego tenemos el tacto grueso. Que el tacto grueso, primera neurona, ganglio de la raíz posterior, segunda neurona en el asta posterior de la médula espinal. El tacto fino es la única que no está en el asta posterior de la médula espinal. Tacto grueso sí está. Tacto grueso en el asta posterior de la médula espinal, específicamente en el núcleo esponjoso. Y de allí sube hasta, sube por el haz espinotalámico anterior, que es el lemnisco espinal.
La dolor y temperatura. La segunda neurona está en la sustancia gelatinosa de Rolando, sube, ¿verdad? Por el haz espinotalámico lateral, que es el lemnisco espinal. El lemnisco es medial solamente para esto, núcleo Gol y Burdas, pero el lemnisco espinal se compone del haz espinotalámico anterior y del haz espinotalámico lateral. Sobre el lemnisco vamos a hablar cuando veamos la clase de tallo encefálico. Por eso que les digo que me abarco un poco más porque el tallo encefálico tiene otras cositas además de los pares craneales como los lemniscos y que tenemos que hablar de eso. La propioceptiva consciente va por la misma vía que el tacto fino. Y la inconsciente, habíamos dicho que tenemos una directa que no se cruza, que tiene su segunda neurona en el núcleo de Clara-Stilling y sube por el haz espinocerebeloso posterior. Y la indirecta, ¿verdad? Sube por, llega a la segunda neurona, llega al núcleo de Becquerel y sube por el haz espinocerebeloso anterior. Entonces, para compaginar esto con el cuadro que acabamos de ver, fíjense que, otra vez, tacto grueso y presión con vibración, primera neurona, ganglio de la raíz posterior y núcleo esponjoso y sube por el haz espinotalámico anterior. Núcleo esponjoso, tacto grueso, núcleo esponjoso, haz espinotalámico anterior. Termoalgésica, sustancia gelatinosa de Rolando, haz espinotalámico lateral. Termoalgésica, primera neurona, ganglio de la raíz posterior, segunda neurona, sustancia gelatinosa de Rolando y sube por el haz espinotalámico lateral. La propioceptiva y el tacto fino, que van por la misma, que es esta que está aquí. Viene primera neurona, ganglio de la raíz posterior, segunda, núcleo grácil y cuneiforme, que por eso que dice aquí, Gol y Burdas, que es grácil cuneiforme, que es lo mismo, tallo encefálico, estamos aquí, y sube por el lemnisco hasta llegar al tálamo, que sería la tercera neurona. La propioceptiva inconsciente, que es esta, que dependiendo si conseguimos el núcleo de Clara-Stilling, entonces nos vamos por haz espinocerebeloso posterior, que es directa al mismo cerebelo. Si nos conseguimos con el núcleo de Becquerel, es indirecta, se cruza hacia el otro lado, subimos por el haz espinocerebeloso anterior y caemos en el cerebelo del lado contrario. Ajá. Fíjense que primera neurona, ¿verdad? De tacto fino, está en el ganglio de la raíz posterior, ¿ves? Y entonces aquí está subiendo por el haz grácil. Como es el haz grácil, es porque es del miembro inferior. O las que suben por el cuneiforme es del miembro superior. Fíjense que esta es la propioceptiva consciente y tacto fino que no pasan por el asta posterior de la médula espinal, no hacen sinapsis allí. Entonces este es miembro inferior, miembro superior, por el haz cuneiforme. Fíjense que sigue subiendo, aquí vienen las dos, entonces hacen sinapsis en el núcleo de Gol y Burdas, dependiendo de dónde, si es miembro superior o inferior. Pero fíjense que la primera neurona fue el ganglio de la raíz posterior y la segunda está en el tallo. Lástima que solamente tengo video es de esta y ninguna de la médula espinal como tal. Sigue, aquí hacen un cruce, que son entonces, esto es el lemnisco espinal, sigue subiendo por el lemnisco espinal, ¿verdad? Pasa por varias partes del tallo, pasa y llega al tálamo. En el tálamo hace sinapsis con la tercera neurona. Y de allí la tercera neurona parte hacia la corteza cerebral, donde lo haces consciente.
específicamente en la circunvolución postcentral. Ahí es que se reciben todas las sensaciones del cuerpo. Entonces, lo que decía en estos días, que finalmente, este era el dibujito que yo estaba buscando, que las neuronas de C5 se van a ir mezclando, por ejemplo, con las de C6, ¿ve? Y aquí se mezclaron con las de C7. Es decir, el nervio músculo cutáneo, cuando tú lo abres, tiene neuronas que vienen de C5, de C6 que es el azul, perdón, de C5 que es el rojo, de C6 que es el azul y de C7 que es el verde. Por ejemplo, el nervio mediano y el radial tienen de todos los colores, porque es de C5, C6, C7, C8 y D1. Y entonces los dermatomas, perdón, y entonces los dermatomas, que les decía ese día también, que es lo que te va a ayudar a que tú vas a examinar a un paciente si te sabes hasta dónde es el segmento cervical, de dónde a dónde es el torácico, hasta dónde es el lumbar y que por detrás es el sacro. Entonces, si tú vas tocando al paciente y en algunas zonas no siente, entonces tú vas a saber qué segmento medular del paciente está afectado. Esta es una paciente en el ortopédico infantil con una escoliosis bastante marcada. Fíjense aquí la columna vertebral. Ya estamos en los casos clínicos para despedirnos. Y obviamente que eso hace que sufra la médula espinal adentro. Fíjense, este es otro caso en que hubo una malformación de estas vértebras y fíjense cómo la médula espinal estaba comprimida aquí. Esto es lo que son las hernias en la columna. Fíjense aquí que esto es el sacro. Esto es L5, L4, L3, L2, L1. Entonces aquí entre L4 y L5, el disco intervertebral se comprimió tanto que se salió hacia atrás. Yo siempre le digo a los pacientes, yo no sé por qué no se salen hacia adelante, sino que se salen hacia atrás y entonces comprimen a la cola de caballo, que viene bajando y ahí entonces comprimen al nerviecito. ¿Se acuerdan que se los mostré al principio, que el nerviecito que estaba siendo prisionado por una hernia? Igual aquí hernias cervicales, ¿eh? Esto es C2, porque esto es el apófisis odontoides, entonces este es C2, C3, C4, C5, entonces este es entre C5 y C6 y entre C6 y C7. Aquí está la hernia que está casi rozando la médula espinal. La médula espinal es lo gris, lo blanquito es líquido cefalorraquídeo. Fíjense aquí, esto es el disco. Fíjense esta pelotica que está hacia atrás. Esta, parece como una tetica. Casi rozando la médula espinal. Otros pacientes. Fíjense aquí. Aquí viene, esto es tallo encefálico, cerebelo. Aquí a este nivel es el agujero magnum y aquí viene médula espinal. Fíjense cómo aquí a este nivel, esta hernia la está casi rozando. Aquí la está tocando. Aquí está más bonito. Tallo encefálico, agujero magnum, cerebelo. ¿Ve? Viene aquí la médula espinal, ¿ve? Esta hernia la está rozando. Otra prácticamente con hernias múltiples, ¿ve? Son pelotitas aquí. Este es un paciente, me acuerdo cuando yo estaba aquí, creo que es el último paciente. Cuando yo estaba aquí en el ortopédico infantil y estaba en el área de columna vertebral. Fíjense, un paciente de 17 años. Supuestamente estaba en el techo de su casa, eso fue en 2015, en el techo de su casa arreglando la antena del televisor o algo. Y una bala perdida le llegó y le dio en la columna vertebral. Pero es que, fíjense que le dio a la columna, pero le dio específicamente a la médula espinal, porque ninguna vértebra se fracturó como tal. Fíjense cómo se descontinuó completamente aquí la médula espinal. El paciente, por supuesto, que quedó parapléjico. Uno se queda asombrado de esas cosas que suceden, pero bueno,
Esta es otra paciente, un tumor de la médula espinal. Cuando daba clase, no, que como yo llegué a dar estas clases antes del posgrado, y en el posgrado empezaron a preguntarme en la médula espinal y los fascículos. Y si no es porque hubiera dado estas clases antes del posgrado, jamás me hubiera acordado. Más o menos ahí dibujé en la pizarra y me lo hicieron escribir. Y bueno, mi profesor Julio Torres, de Introducción a la Práctica Médica, pediatra en Coro, que me hizo sacar canas verdes. Pero bueno. Bueno, hasta aquí. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, yo... Ok, me alegra Gio Liz Valle. Imagino que un poco difícil pronunciar. Eh, y bueno, Soana, Alejandra, José Miranda. Entonces nos estamos viendo. Bueno, estamos a la orden cualquier cosa.